El abuso sexual es un sentimiento angustiante con el que viven muchos niños y adolescentes. Este tema es complicado y sumamente serio. Hablarlo es hablar de un tabú, algo que es poco tratado a la luz pública por ser un secreto tanto para el abusador, que no quiere ser descubierto, como para la víctima, que está completamente desorientada y siente un miedo terrible. Los numerosos niños y adolescentes que sufren el abuso sexual tienen que vivir con un secreto desgarrador. ¿Por qué? Porque a no ser que intervenga una tercera persona, el niño o el adolescente seguirá atrapado en una situación dañina y pervertida debido a la vergüenza, el temor, la confusión y las amenazas del abusador. Pero, ¿qué es y cómo se define el abuso sexual infantil? Se define como contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto, el agresor, usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño, la víctima, o cuando el agresor está en posición de poder o control sobre otro. El abuso sexual es cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con contacto y sin contacto físico realizado sin violencia o intimidación y sin consentimiento. El rechazo parental puede provocar baja autoestima y se asocia con problemas de conducta tales como bajo rendimiento escolar, agresión física y abuso de drogas. A su vez, se le ha vinculado con actividad sexual precoz y embarazo en la adolescencia, en lo que se denomina sustitución de amor por sexo. Teniendo en cuenta lo ya antes hablado, en este video veremos ciertos puntos sobre el abuso sexual con los que tienen que vivir los menores de edad en México y observaremos sus diferencias en otro país, tal como lo es España. En México, cada año más de 4,5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene el primer lugar mundial en estos delitos. De acuerdo con el colectivo contra el maltrato y abuso sexual infantil, esta cifra es poco realista, porque solo es denunciado 1 de cada 100 casos de abuso sexual infantil. Estas cifras hablan del grave problema que estamos viviendo a escala nacional. A pesar de estar en el primer lugar a escala mundial en abuso sexual infantil, México tiene los presupuestos más bajos para combatir este grave problema, ya que solo 1% de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación. Esto según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el delito de violación alcanza a 1.764 niñas, niños y adolescentes por cada 100,000 menores y adolescentes de 12 a 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5.089 casos por cada 100,000 menores y adolescentes. En España, la Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia presentó los datos del estudio sobre los abusos sexuales a menores realizados por el catedrático de Psicología Félix López, publicado en 1997. Los abusos sexuales a menores son mucho más frecuentes de lo que generalmente se piensa. 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 7 niños lo sufre en España antes de cumplir los 17 años. Los datos apuntan que más de 20,000 niños son víctimas de abusos y explotación en España. Se dice que los principales agresores en ambos países son familiares, luego maestros, después sacerdotes, quedando en primer lugar los abuelos o padrastros, en segundo los tíos, en tercero los padres biológicos, en cuarto los primos, en quinto los vecinos, en séptimo los maestros y por último los hermanos. ¿Qué es la violencia en niños? Como se puede interpretar de manera textual, la violencia contra los niños y niñas incluye el abuso y el maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual.
Uno de los datos más alarmantes en México es sobre la violencia a los niños, ya que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año. Se calcula que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufre de violación antes de cumplir la mayoría de edad. La tasa de violación de niñas y niños en México es de 1.764 por cada 100.000. De acuerdo con la Institución Nacional de Estadísticas y Geografía, que sus siglas son INEGI, además 5.000 de cada 100.000 sufren tocamiento. Se tienen datos de que de 1.000 casos de abuso solo se denuncia ante la justicia unos 100, y de esos solo el 10 van a juicio, y de ahí solo 1 llega a condena, es decir, la impunidad es del 99%, un dato alarmante. Un niño toma en promedio 20 años en poder hablar de la violación que sufrió, de acuerdo con psicólogos especialistas en el tema. Pero el Código Penal en México permite que este delito prescriba a los 5 o 10 años, dado por entendido que no procederá dicha denuncia después de haber pasado tanto tiempo. En el 2015, 309 niños y adolescentes requirieron hospitalización tras haber sufrido una agresión sexual. Uno de los estados con mayor negligencia en el tema es Tlaxcala, que es la entidad con mayor incidencias de pederastía y trata infantil, seguido por Querétaro y Chihuahua. Los números respecto a este tema son muy preocupantes para México, ya que los niños y las niñas son el futuro de este país, y el hecho de que no puedan crecer sanamente en un ambiente adecuado para ellos, que vivan con miedo, que tengan esta opresión, hace que los nuevos adultos puedan o tengan problemas que conlleven a un crecimiento no adecuado. Hay diversas estrategias las cuales se pueden seguir para tener una acción preventiva para disminuir las cifras tan alarmantes que se tienen en nuestro país. Se debe de reforzar la educación sexual, adaptar a diferentes etapas del desarrollo de los menores, proporcionar herramientas para identificar los riesgos y conductas violentas sexuales en su contra, abrir vías de comunicación seguras, confiables, accesibles y anónimas. El incremento de líneas telefónicas anónimas para que las víctimas se sientan seguras de reportar cualquier abuso. El uso de redes sociales, que hoy en día está en su apogeo. Contar con más y mejor personal preparado para este tipo de situaciones en los institutos escolares. Contar con psicólogos que sean de ayuda para que las víctimas se puedan expresar, poder encontrar un refugio de sus problemas, poder encontrar un apoyo accesible a ellos fuera de su mundo. La ley castiga otras conductas que no necesariamente son actos sexuales, tales como promover o facilitar la prostitución de menores, producir o distribuir material pornográfico en el que participen menores de edad, exponer a menores a material pornográfico y realizar acciones de significación sexual. ¿Cuáles son
Las penas para los que cometen estos delitos: violación a un menor de 14 años de 5 a 20 años, estupro de 3 a 10 años, involucrar a menores en actos sexuales cuando hay circunstancias que se definan como violación, de 5 a 15 años. Pagar por servicios sexuales de un menor de 3 a 5 años cualquier otro acto sexual distinto de la violación realizando de manera abusiva con menores de edad, de 3 a 5 años. Exponer a menores a pornografía para excitación, de 541 días a 5 años. Producir material pornográfico, de 3 a 5 años. Comercializar, importar, distribuir, difundir o exhibir material pornográfico, cualquier aporte en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años, de 3 a 5 años. ¿Quién puede denunciar abusos contra menores? Aunque lo ideal es que la propia víctima o su representante legal, ya sea padre, tutor, etc., denuncie ante la justicia, cualquier persona puede hacerlo si sabe de un caso de esta naturaleza. Eso independiente de que la policía inicie sus propias investigaciones, en especial cuando afectan a menores de edad. ¿Ante quién se puede denunciar? Ante carabineros, policías de investigación o directamente en el Ministerio Público. ¿Hay protección para las víctimas? La policía tiene que dar inmediata protección al menor afectado, pudiendo incluso llevarlo a un recinto cerrado como casas de acogida. Los condenados por estos delitos pueden trabajar con menores. Existe la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad para los condenados por delitos sexuales contra menores de 18 años. También puede aplicarse la pena de inhabilitación absoluta temporal por una extensión de 3 a 10 años. Queda mucho que contar acerca de los horrores del abuso infantil. Sin embargo, creemos que compartiendo esta información podemos generar conciencia entre nuestros compañeros y que se convierta en un tema a discutir entre sus familias y amigos. Pues lo importante para las víctimas es no quedarse callados y denunciarlo, con el propósito de superarlo, sanar y obtener justicia. Porque en el momento en que comenzamos a hablarlo, se vuelve más fácil.